Bueno, ¿cómo andan? Buenas, buenas. Bienvenidos a compartir con nosotros este espacio. Estamos queriendo hablar sobre Apocalipsis, pero con un enfoque parcial, particular, dirigido a los matrimonios. Charla para matrimonios y enfocados en esta instancia en el mensaje del Señor Jesucristo hacia las iglesias, las 7 iglesias. O sea, matrimonios apocalípticos. ¿Qué te suena? ¿Matrimonios de peleas, de guerras, de conflictos? ¿Matrimonios finales que terminan? No. Acordate, Apocalipsis, revelación, ¿sí? La revelación. Así que correr el velo, que seamos matrimonios de revelación, que nos movamos por lo que Él nos quiere mostrar. Sí, gente de batalla, entendidos en la batalla, pero unidos y sabiendo, teniendo en cuenta bien en claro que el enemigo no es el que duerme conmigo en este caso, sino que hay enemigos de la obra de Dios, del propósito de Dios, enemigos de la familia. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos como pilares de nuestro hogar, porque somos sacerdotes de nuestro hogar, somos pastores de nuestro hogar. Dios nos llamó a administrar a nuestra descendencia, que nuestros hijos sean formados en el temor de Él, en sus principios, hijos naturales, hijos espirituales. Y por eso hoy nos reúne este mensaje tremendo, un mensaje tremendo a la iglesia de Éfeso, la primera, la más importante, se diría, de las siete iglesias que estaban en Asia y que recibieron el mensaje del Señor. Pero una breve introducción al Apocalipsis. Dice la tradición, dicen los estudiosos, que este libro fue escrito por el amado, por Juan, por el que se recostaba en el brazo del Señor, aquel que les dijo, el Señor le dijo a todos, ¿qué si yo quiero que este no muera hasta mi regreso? El apóstol Juan, que dice, como les dije recién, la tradición, se convirtió en una obsesión de Nerón, y tal es así, dicen, que le tenía un odio tremendo, que lo quería matar a toda costa, y pudo ponerle las manos encima. ¿Saben lo que hizo Nerón? ¿No? Dicen que preparó una gran freidora humana, un lugar de aceite hirviendo, y que lo tiró al aceite hirviendo al apóstol Juan. Pero para su sorpresa no estaban los propósitos de Dios que termine frito nuestro hermano, y salió ungido por ese aceite más que cocinado. Y fue desde ahí que dicen las tradiciones que Nerón le tuvo miedo y que lo apartó en este lugar paradisíaco llamado Patmos. Lo mandó al retiro, una jubilación, lo puso ahí entre aguas turquesas, un lugar privilegiado. Y en ese lugar, donde dicen que no murió tampoco Juan, dicen que murió en Efeso, ahí donde vamos a profundizar un poquito, es donde el hermano recibió esta revelación. Me pongo los lentes que me ayudan a ver la escritura y hay para destacar varias cosas. Después léanlo, ¿no? Léanlo, ¿no? No vamos a focalizarnos ahí, pero le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Después de que se presentó, yo soy el alfa y el omega. Él es el primero y Él es el último, así que no temamos que Él está con nosotros. Y bueno, cuando se le presentó le dio un mensaje para las 7 iglesias, y el mensaje puntual que hoy nos convoca es el mensaje a la iglesia de Éfeso. No sé si lo dijimos, no lo dijimos. Éfeso es una iglesia fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Fue la iglesia más importante de la iglesia primitiva, según se dice. Estuvo él ahí viviendo 2 años y medio, algunos dicen 3, y estableció el fundamento para que la iglesia creciese. Era una iglesia poderosa que vivía en el poder del Espíritu, que hacía obras de justicia, una iglesia tremenda. Floreció en medio de un ambiente hostil, porque así como allí estaba la iglesia más poderosa del Antiguo Testamento, estaba en el epicentro de la cultura griega y estaba en la mismísima casa de Diana, de Artemisa, una diosa honrada ahí en Grecia, que decían que había venido del cielo, que tenía un templo
para que vos te des una idea, de 100 metros de largo por 50 de ancho, con 127 columnas de mármol de 1,80 m cada columna. Era algo impactante, algo tremendo, que era honrado por todo Asia, ¿no? Por todo Asia. Hoy quedó una sola columna, ¿no? ¿Cómo son las cosas de este mundo? Lo que no está bien fundamentado, lo que no está bien edificado, como enseñó el Señor Jesús, lo que está edificado sobre la arena, vienen los problemas y se termina ahí. Con esta diosa pasó eso mismo. Pero bueno, vamos un poquito a ver lo que le dijo. ¿Qué le parece? Vamos. Antes que se me duerma. Dice que bueno, les dice, escribe el ángel a la iglesia de Efeso, dice: yo conozco tus obras, porque tenían obras. Y Dios está al tanto de lo que hacemos y de lo que hacían. Tu arduo trabajo y paciencia. Estaban comprometidos y habían empezado a estar en el Espíritu, porque la paciencia es una señal de que estamos en el Espíritu. Fue la primer señal del apóstol Pablo. Cuando defendió su ministerio dijo: ¿no ven la obra de mi ministerio en toda paciencia? Empezó diciendo, primer señal de un apóstol, la paciencia. Tenían paciencia, estaban en el Espíritu, dice: y veo que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice: has sufrido. Ahí habla de amor, ¿no? Porque el amor es sufrido. Era una iglesia que hacía obras, pero también era una iglesia espiritual, que has tenido paciencia, de nuevo, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, trabajaban por amor del Señor, y que no has desmayado, se esforzaban en la gracia, se esforzaban en la fe. Pero algo el Señor les dice: pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor, ¿no? Y qué importante cuando ese primer amor se nos va del foco, cuando no es nuestro motor, no es nuestra alegría. Qué importante, podemos tener un montón de cosas de esfuerzo, espirituales, de fruto, pero el primer amor tiene que estar siempre ahí. Porque fíjense, le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Le dice que habían caído, que habían pecado por dejar de lado el primer amor. Le daban quizás prioridad a lo espiritual anexo, a las obras anexas, pero en la manifestación plena del Señor, que era el primer amor, el amor a los hermanos, el amor a la obra, el gozo, lo habían dejado de lado. Entonces el Señor le dice: arrepiéntete, cambia de mentalidad, cambia de actitud y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, no va a haber más luz de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, de las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Algunos comentaristas dicen que tenía el mismo, es decir, nicolaitas es decir lo mismo que balamitas. ¿Se acuerdan de Balaam? Este profeta que acomodaba lo espiritual a sus deseos. Miren, el deseo. Esta era una ciudad influenciada por el deseo. Artemisa era diosa de la fecundidad. Había muchos burdeles, dicen por ahí, con sacerdotisas, donde se expresaba este deseo y se honraba a Diana a través de la promiscuidad. Era una ciudad donde el deseo estaba. Ahí estaban los nicolaitas, que querían acomodar el verdadero evangelio al deseo carnal y personal de, en este caso, los cristianos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice en las iglesias: y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una bendición extra del comienzo: es el único libro Apocalipsis que tiene una bienaventuranza, el 1.3, al que lee y al que oye las palabras de esta profecía y las guardan, porque el tiempo está cerca. Es el único que tiene esta bienaventuranza. Y fíjense que dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias: al que venciere, el que oyere, guardare y venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que ahí seguramente mi esposa va a ir a hablar del árbol de la vida y del deseo, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Bueno. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos? Bueno, en principio por el nombre, ¿no? Dice que el mensaje Efeso, ¿no? Y él decía muy bien que en realidad Efeso significa deseo, ¿sí?
Y Dios le está diciendo, mira, vos tenés un montón de obras, haces un montón de cosas, trabajás arduamente, pero perdiste ese primer amor. Es como que algo de tu nombre, de la identidad realmente de esta iglesia, del deseo, estaba bajo. ¿Por qué? Porque ellos habían como intercambiado, ¿no? No tenían ese deseo como cuando uno está recién enamorado, como cuando uno está recién casado, ese deseo de estar con Dios, ese deseo de oír su voz, ese deseo se estaba diluyendo, ¿no? Entonces habían dejado el primer amor. Y qué importante acá darnos cuenta como matrimonios también, ¿no? Porque sí, también entre nosotros perdimos ese primer amor, ¿no? Sí, y con el Señor primero, si no tenemos ese deseo, si no lo buscamos de esa manera, y entre nosotros, ¿no? Es muy interesante que la palabra deseo viene de la etimología de detenerse. Y esto es importante, la otra vez leíamos en la palabra que en Hechos estaban todos unánimes, estaban tranquilos, estaban sentados, estaban sentados, dice que y se les asentó el Espíritu Santo, ¿no? Pero estaban sentados, o sea, estaban detenidos, porque acá les dicen, chicos, ustedes corren todo el día, hacen horas, pero no se detienen. Y cuando uno ama algo, o cuando a vos te gusta algo y lo deseas mucho, te detenés. ¿Querés comer algo que te gusta mucho? Te sentás y te detenés. ¿Querés ver la serie que más te gusta y a vos te sentás y ves la serie? ¿Querés charlar con una amiga? ¿No? Y a veces empezamos a perder, empezamos a correr y empezamos a perder esos momentos de pausa, esos momentos de detenernos. Y ¿saben qué? El Señor dice, en el Salmos habla de Selah. Pausa que el Señor quiere hablar significa que nosotros no podemos vivir corriendo porque Él necesita que nosotros frenemos y que podamos desearlo. El propósito de esta Artemisa, de la diosa esta, era instinto sexual. Y muchas veces nosotros caemos de tener un deseo por tener instinto. ¿Qué quiere decir? Sí, hago todo, instinto, algo impulsivo, ¿no? Sí, pero no media el frenar. Un instinto es algo que a vos te sale como automáticamente, pero no hay un tiempo de detenerte, un tiempo de deseo, un tiempo con el Señor, un tiempo de intimidad, ¿no? ¿Qué hizo Daniel? Se propuso en el corazón, un tiempo de propuesta en tu corazón. Hoy no hay pausas en el mundo y si nosotros no hacemos pausas podemos caer acá, porque este es un mensaje para nosotros. No puedes vivir corriendo y conservar el primer amor. Como el simple hecho que vos y yo necesitamos estar conectados, vos con tu esposo. ¿Por qué? Porque si vivís corriendo y no te ves, no te queda el primer amor, porque el amor se alimenta, ¿no? El amor necesita de tiempo, el amor necesita de esa pausa, el amor necesita de conexión, de mirada, ¿no? Siempre el enemigo trabaja con la desconexión, siempre. ¿Por qué? Porque la cruz es conexión. La palabra muerte es separación, la cruz es conexión. Entonces el Señor quiere que nosotros nos detengamos. O sea, ¿estás teniendo pausas en tu casa? ¿Estás teniendo pausas con el Señor? ¿O es una vorágine? Estás corriendo todo el día, ¿no? Porque hay que saber qué resolver. Está bien, hay que ayudar, sí, hay que hacer horas, sí, pero también el primer amor, hay que cuidarlo, ese primer amor, ¿no? Y dice, miren qué importante, que era un fundamento. Primero que el amor sabemos que es Cristo, es Dios, ¿no? Que el amor es la esencia. Pero qué importante que Pablo, él decía que Pablo lo había fundado. Pablo, en la carta a los Efesios, cuando ora por los Efesios, y después buscan la carta a los Efesios, él les ruego, dice, que arraigados y cimentados en el amor puedan comprender, ¿no? Estoy parafraseando, la anchura, la plenitud, la profundidad del amor, y les machaca, no sé cuántas veces habla del amor. Era un mensaje para esta iglesia, que podría estaba en un centro de activismo tan alto, este lugar en Efeso era tan alto, que la cultura iba a empezar a meterse dentro de ellos y no iban a poder parar, no iban a poder detenerse, no iban a poder escuchar al Señor. Y eso, si no oímos su voz, ¿no? O sea, si no lo oímos, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, el primer amor. Y trabajar el primer amor con el Señor, acordate, ¿en qué me estoy deteniendo? Si no me estoy deteniendo, hay algo que tengo que chequear y tener un tiempo a solas con mi Señor y a solas porque somos uno, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Por otro lado. Y otra de las cosas muy lindas acá, que me parece muy buena, dice que al que venciere todo esto le daré del árbol de la vida. Siempre Dios quiso que comamos del árbol de la vida, pero el hombre eligió por deseo, dice la palabra, que dice que era codiciable a los ojos, era deseable para adquirir sabiduría o conocimiento,
Y re importante, porque Eva se detuvo para hablar con la serpiente. Se detuvo de lo que tenía que hacer y se puso a hablar con la serpiente. Y nosotros muchas veces no tenemos tiempo. La Biblia dice que hay un tiempo para cada cosa de lo que se quiere debajo del sol. Si vos y yo, si vos querés buscar a Dios, siempre va a haber tiempo. Es una mentira del enemigo, lo que falta es el deseo, porque Eva charló, habló, hizo un montón de cosas porque le pareció deseable y se detuvo. Y nosotros muchas veces no nos detenemos. Y ahí este árbol de la vida fue el que compitió contra el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y muchas veces va a competir en tu vida, en vez de comer de Cristo, comer de las noticias, comer de Netflix, comer de las mezclas, comer de los audios, comer de... ¿no? Y empiezas a charlar con la serpiente. Y eso rompe, a mí empieza a haber una desconexión. Tanto es así que afectó al matrimonio, ¿no? Adán lo primero que dice es, la mujer que me diste, no es más varona. Antes era varona, ¿no? Y ahí le pone Eva, la llama de otro nombre, la desarraiga del mismo cuando eran uno. Entonces, en el nombre de Jesús, ¿qué? A veces como, y vas a tener que apagar la tele, porque hay mucha mezcla en la tele y hay mucha confusión, o vas a tener que limitar, ¿no? Y buscar de Dios, inclusive también, ¿no? Vivir escuchando predicas, no, Señor, también quiero escuchar tu voz, ¿no? Necesito comer de vos, necesito comer del árbol de vida, ¿no? No de lo que comió el otro, el árbol de vida y me escupe. Sí, está bueno, pero que necesito ir al árbol de vida, necesito volver al primer amor, necesito que vivifiques mi matrimonio, necesito que vivifiques el pacto entre nosotros, necesitamos comer de ese árbol, yo quiero comer del árbol de vida, ¿no? Ese fue el propósito siempre de Dios y a veces elegimos lo otro. Así que el mensaje para los matrimonios es ¿dónde están las pausas? Donde están las pausas está tu deseo. Si está en la tele, registra las pausas. Sé intencional con tus pausas. Voy a tener una pausa, ay, pero qué ganas de hacer esto, lo otro. Pero voy a estar un ratito con el Señor. ¿Por qué? Porque necesito alimentarme del árbol de vida. Necesito alimentarme, necesito comer del árbol de vida. ¿Cómo vamos a combatir el espíritu de muerte que hay si no comemos del árbol de vida? Necesitamos comer del árbol de vida. Entonces, Él tiene que ser nuestro deseo. Nosotros somos su deseo. Él nos puso en el Edén, que significa deseo. Él nos desea, pero muchas veces nosotros no lo deseamos. Y quiero que sepas que cuando vos deseas al Señor con todo tu corazón, en tu matrimonio se vive la plenitud de Cristo. Porque Él es uno. Y Él siempre al uno lo bendice, siempre al uno se revela, siempre al uno, pero en plenitud vamos a vivir nuestros matrimonios. Así que abracémonos al primer amor, busquemos comer del árbol de vida, pongamos pausas, no entremos en el activismo, hacer, sino un tiempito en detenernos. Este mundo se comió las pausas, se las comió. Nosotros no, porque está comiendo el deseo. ¿Para qué? Para que caigamos en el instinto y no pensemos nada. Y consumamos lo que sea, porque cuando alguien es instintivo consume cualquier cosa. Vos tenés que ser una persona de propuesta en tu corazón, pero para eso tenés que hacer lo que hizo Daniel. Dice que 3 veces al día el tipo se detenía y oraba, abría las ventanas de Jerusalén, abría las ventanas hacia la paz, eso significa Jerusalén paz, y él, no importa que afuera lo querían amenazar, lo querían matar, él abría las ventanas y él estaba las 3 veces ahí, en su rutina, en su disciplina, en su pausa con el Señor. Así que matrimonios, a tener pausas con el Señor. Basta de que el mundo se nos coma nuestras pausas con chatarra. Basta que realmente nuestras pausas sean con el Señor. Y vamos a comer del árbol de vida. Y el que come del árbol de vida puede dar de comer a otros vida y vida en abundancia. Así que... ¿Qué le parece si oramos? Vamos. Padre bueno, Dios santo, Dios bendito, Señor, nos presentamos delante tuyo y te rogamos en este momento que nos ayudes a tomarnos ese instante, esa pausa, Señor, a derramar nuestro deseo delante de tu presencia y que tú puedas llenarnos, Señor. Sabemos que si tenemos esta actitud de volver al primer amor, Señor, muchas cosas cambiarán, Señor. Y como Efeso, la iglesia de Efeso, hoy si la buscamos no existe, su candelero fue quitado, su luz fue quitada por no volver al primer amor, Señor.
seguramente no nos va a pasar, Señor. No nos va a pasar, porque nuestro deseo está en ti, Señor. Bendecimos a cada matrimonio y a cada oyente, Señor, creyendo que esta bendición en este momento nos alcanza. En el nombre de Jesús.